Todos son bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy en esta ocasión estamos comunicándonos una vez más a través del internet, este medio a través del cual pues ha sido una bendición realmente estar en contacto semana tras semana durante todo este tiempo de COVID. Gracias a Dios por todas las bondades y el amor con el cual Él se ha manifestado en nuestra vida. Cierre sus ojos y oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Es un momento especial en el cual nos detenemos en nuestro caminar. La finalidad es poner la atención en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, se arraigue, se cimiente en nuestras mentes y en nuestros corazones y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria, Rey. Tú eres el propósito y la razón por la cual nos reunimos, Padre, a través de este medio, en nuestros hogares, con nuestros hijos, porque deseamos que nuestros hijos, Señor, reciban esa preciosa semilla que es tu palabra. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Vayamos a la palabra del Señor hoy. En este momento nos concentramos en aquellas cosas eternas, amén, las cosas del Padre. Muy bien, hablaremos de un tema muy importante para nosotros los cristianos, que es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder que ésta tiene. La sangre realmente es algo extraño, una sustancia extraña, algo que cuando podemos nosotros tener contacto con ella, pues vemos realmente que hay diferentes reacciones en la gente, realmente es una sustancia misteriosa. Las personas al verlas presentan diferentes reacciones. Algunos se desmayan, otros al verla pueden excitarse y aplaudir cuando su boxeador, por ejemplo, favorito, golpea al contrincante y le provoca una hemorragia. Bueno, ese sangrado realmente hace que la gente aplauda, se pare, grite o a saber cuántas cosas envueltos entre la sangre, la visual hacia la sangre y también las emociones que en ese momento mezcladas en todas esas emociones, pues claro que nos llevan a gritar y aplaudir a la persona que ha golpeado al otro. Podemos observar que una parte del hombre le gusta la sangre, lo excita realmente, ¿no? Por otro lado, otra parte del hombre la rechaza y también lleva al hombre a compadecerse de aquellos que derraman su sangre en accidentes o en la guerra. Sí, realmente la sangre es una sustancia misteriosa, ¿verdad? Recuerdo bien, ¿verdad? Comentaba un hermano en Cristo, un hombre temeroso de Dios. Él decía: yo cuando veo la sangre me desmayo, y fui a hacerme unos exámenes y le dije a la señorita: por favor no me enseñe la sangre porque yo me desmayo. Y la enfermera no le quiso creer o no creyó que realmente sucediera eso o algo. Así que le sacó la sangre y dijo: no tenga miedo, mire, aquí está la sangre, y le mostró la probeta donde tenía la sangre, y en ese momento aquel se desmayó definitivamente, ¿no? ¿Qué produce o qué reacción provoca? Bueno, pues hablamos de todas estas cosas que en un momento determinado diferentes reacciones se manifiestan en el hombre. A través de la palabra podemos obtener algún conocimiento sobre ella, aunque no se nos dice su composición química, ¿verdad?, de glóbulos rojos y blancos, etcétera, ¿verdad?, pero nos dice algo básico referente a su misterio, que la vida de toda criatura está en su sangre. La vida de toda criatura, todo lo que vive, ¿verdad?, está en su sangre. Levítico capítulo 17, versículo número 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida es tan misteriosa como la sangre. Entendemos poco de ella y sabemos que el hombre no puede crear vida a pesar de que lo intente en los laboratorios.
Realmente el hombre se ha propuesto en algún momento determinado, ¿verdad?, probar que puede crear algo, pero realmente el hombre no tiene esa capacidad. La historia de Frankenstein y ese monstruo que hizo pretende describir que la vida viene de una descarga, de una tormenta, esa corriente eléctrica, ¿verdad?, que corre a través de aquellos cables y que entran en ese cadáver humano, y que a través de esa descarga ese cadáver va a tomar vida. Pero realmente esto es imaginación, ¿verdad? Aceptamos o aceptemos la explicación bíblica de que ambas cosas, la electricidad y la vida, vienen del autor de todo, ¿verdad? Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, el que hace maravillas, el que sustenta nuestras vidas, aquel que dio ese soplo de vida sobre nosotros y aquí estamos, almas vivientes, ¿verdad? Espíritus vivificantes. Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 2, el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Leemos este pasaje como Dios creó al hombre, y es el hombre la realización creativa más grande de Dios sobre la tierra, y fue hecho a su imagen. Gracias a Dios. Por eso es que un hombre, cuando viene a Cristo, entre más conoce a Dios, más se conoce a sí mismo, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este pasaje nos dice que Dios nos formó, y Génesis 2:7 nos dice que nos hizo del polvo de la tierra. Así que cuando Dios hizo al hombre, Él formó un cuerpo con polvo de la tierra, o sea, sustancias químicas de este planeta, ¿verdad? Formó en el cuerpo y después sopló dentro del cuerpo el aliento de vida, o sea, algo de sí mismo, ¿verdad? De su propia vida espiritual, de su sustancia. Y esa vida que entró en la sustancia química es a lo que llamamos esa sangre, comenzó a correr por nuestras venas. Imaginemos el cuadro un poco, ¿verdad? Aquella especie de maniquí, o como lo quiera, o estatua, como usted quiera verlo, era algo más que eso, porque Dios creó el cuerpo, pero claro, lo creó con todo lo que esto implica, los conductos, ¿verdad?, las formas, las venas, arterias, todo, no había sangre, pero de repente el soplo de Dios, ¿verdad?, el soplo de vida. Así que la sangre no es vida, la sangre lleva vida, aleluya, ¿verdad? La vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. La sangre no es vida, sino que lleva vida. Una persona al morir se conserva caliente, su cuerpo se conserva caliente por poco tiempo. Sin embargo, está muerta porque la vida misteriosamente ha salido de la sangre. La vida del hombre es llevada en su torrente sanguíneo. La vida en sí misma es espiritual y tiene un portador físico que es la sangre. Y es por esta razón que decimos que es una sustancia misteriosa. ¿Qué es la sangre? Con tanta violencia vemos realmente en ocasiones, ¿verdad? Nos ha tocado en medio de todos estos conflictos, ¿verdad?, experimentar el asesinato de personas. Y vemos la sangre en las carreteras, en el piso, en la tierra, ¿verdad? Pasamos 15 días después y todavía están las manchas de sangre.
una sustancia misteriosa. Contiene la vida de Dios. Dios nos dio vida y Él la contiene en la sangre. Se ha logrado en los últimos años, en estos, la ciencia ha ido incrementándose y han logrado embotellarla, guardándola en refrigeradores a temperaturas más bajas que la temperatura normal en el cuerpo, y la vida en ella no es afectada. Extraordinario. Dios ha permitido que podamos envasarla, conservarla en refrigeradores a temperaturas más bajas que la temperatura normal en el cuerpo, y la vida en ella no es afectada. Aparte de la variación en los tipos de sangre, ¿verdad? Negativo, positivo, A, B, tantas cosas, A, B, esa combinación de tipos de sangre, ¿verdad? Podemos ver también la sangre de un hombre blanco se le puede poner a un hombre negro o viceversa. La sangre de un hombre negro se puede poner a un hombre blanco, porque la sangre no controla el color de la piel, sino que simplemente lleva la vida que viene de Dios. Una persona herida que está en ese momento perdiendo mucha sangre a causa de alguna herida, la vida se le va tan pronto como la sangre salga del cuerpo, porque la vida del cuerpo en la sangre está. En lo personal, ¿verdad? Hemos estado a la cama, pegados en algunas ocasiones, ¿verdad? Con personas que han estado agonizando por largo tiempo, ¿verdad? Y hemos visto partir a algunos de ellos. Y en el momento que parten, su cuerpo se torna inerte. La vida se ha ido del cuerpo. La sangre ya no tiene vida. Por eso decimos la vida no es la sangre, sino que la sangre lleva vida, lleva la vida. El óvulo femenino en sí mismo no tiene sangre. Tampoco lo tiene el espermatozoide masculino. Cuando se juntan en la trompa de Falopio, se realiza la concepción y empieza una nueva vida. Las células de la sangre en esta nueva creación son del padre y la madre. El tipo de sangre determinado en el momento de la concepción y protegido más tarde por la placenta del flujo de la madre. La fecundación del óvulo de María, en este caso el nacimiento del Señor, ¿verdad? Y la fecundación de ese óvulo de María fue un acto sobrenatural de Dios implantando la vida de su Hijo ya existente en el vientre de María. Toda la sangre de Jesús vino del Padre por un acto creativo sobrenatural de Dios. La sangre estuvo sin mancha de pecado. Así es que toda la sangre del cuerpo, ¿verdad?, fue dada por el Padre. La palabra manifiesta que el Padre preparó un cuerpo para su Hijo. Este fue el cuerpo que fue creado en el vientre de María. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró? Jesús vino y entró al mundo para comunicar, ¿verdad?, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Hoy podemos entender muchas de las cosas que antes no entendíamos, ¿verdad? Hoy podemos, a través de la ciencia, o se puede a través de la ciencia, presentar, ¿verdad?, embarazos de inseminación artificial, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los médicos cuando una persona no puede concebir, ¿verdad? No se preocupe, mire, consiga un vientre, ¿verdad?, o rente un vientre. Y ya lo ven en una negociación de esa forma. Porque el vientre de usted, pues, es un vientre juvenil, un vientre que no ha madurado, no se desarrolló, no tiene la capacidad, ¿verdad?, de gestar, de recibir, ¿verdad?, la gestación. Entonces, por favor, pues, usted puede tener un hijo suyo, ¿verdad?, a través de otra persona. Entonces, ponemos un óvulo y hacemos un huevo y entonces lo implantamos
en la matriz de su parienta, amiga, hermana, una persona que la quiera, que la ame a usted, y que quiera prestar su vientre. Le implantamos ese óvulo ahí y ella va a pasar por todos esos 9 meses de embarazo y al final va a nacer. ¿Quién va a nacer? ¿El hijo de la persona a la cual se le implantó el huevo o el hijo de la persona a la cual le obtuvieron, ¿verdad?, ese óvulo, y del esposo que obtuvieron el esperma para fecundarlo y colocarlo ahí adentro? ¿De quién es hijo? Pues es hijo de aquella que dio el óvulo y el esperma de aquel hombre que es el esposo, ¿verdad? Y que ese huevo formado in vitro, ¿verdad?, ahora es colocado en el vientre, y entonces, ¿verdad?, ese es el cuerpo que se va a estar desarrollando. Así también en este aspecto, ¿verdad?, para que podamos entender un poco más, ¿verdad?, de lo que sucedió cuando el ángel le dice a María, ¿verdad?, que va a tener un hijo, ¿no? Y cómo, si no ha conocido varón. Usted conoce el diálogo que se lleva a cabo en ese momento, y en ese momento, ¿verdad?, le dice que va a tener un hijo, y entonces María dice: hágase en mí como tú has dicho. Acepta voluntariamente, ¿verdad?, que se tome el vientre de ella, y de esa manera entonces dice que el Padre preparó un cuerpo, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Así que el cuerpo de Jesús estuvo ahí, ¿verdad?, en ese huevo, ¿verdad? Pero el vientre de María pasó por todo ese proceso de desarrollo durante 9 meses, ¿verdad? Pero la sangre venía del Padre. El óvulo de María y la sangre del Padre. Así que la sangre, el Padre, ¿verdad?, la puso, y esa sangre es la sangre de la propiciación, una sangre limpia, pura, ¿verdad?, sin pecado, la cual fue ofrecida en sacrificio por nuestros pecados. Él nos lavó, aleluya. Gracias, bendito seas por siempre, Padre. Así que ese cuerpo fue creado en el vientre de María, ¿verdad? Y María podríamos hablar como la prima o la parienta que ofrece su vientre y le dice: está bien, yo pasaré por ese proceso de gestación y yo voy a tener o a desarrollar tu hijo en mi vientre. Entonces, pues la acompaña un psicólogo que la está preparando psicológicamente para que no haya esa relación que siempre se presenta entre la persona que está en proceso de gestación y el niño, porque sabe que el niño no es de ella, puesto que fue una inseminación artificial, ¿verdad? Y que en ese momento esa persona va a dar a luz un hijo dentro de 9 meses, ¿verdad? Y que ella debe de entender que ese hijo no es su hijo, que ese hijo es de su prima o de su hermana, amiga, ¿verdad? Y en ese momento ella tiene que estar consciente que tiene que entregarlo. Entonces el psicólogo la va acompañando y le va diciendo: fíjate que están muy agradecidos contigo, tus prima, tus familiares, porque va a poder recibir a su hijo en sus brazos, ¿verdad? Y tú le has dado esa oportunidad de disfrutar la maternidad. Así es que qué bueno, y el psicólogo va caminando con ella, recordándole que el fruto que está en su vientre no es su hijo, que solamente ella está en ese proceso de gestación, ¿verdad? Pero siempre se ocasiona una relación entre el fruto del vientre y la persona que se encuentra gestando en ese momento. Entonces, el trabajo del psicólogo es sumamente importante, ¿verdad? A eso se le llama madre sustituta, ¿verdad? La madre no puede tener un hijo, pero hay una sustituta que pasa por todo el proceso de gestación hasta que nace. ¿El hijo de quién? El hijo de la persona que la contrató, que acordó con ella, ¿verdad?, que prestara su vientre, y ella lo prestó voluntariamente, y de esa manera, al momento de llegar el niño, se lo entrega. Porque es el hijo de la persona que no podía tener hijos, pero que ella le prestó el vientre y sabe que ella, que es hijo de ella. Así que ahí estaba. Jesús fue el unigénito del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida que estaba en Jesucristo vino solo del Padre por el Espíritu Santo. Y es por esto que no es extraño que Jesús dijera: yo soy la vida. Ahora el apóstol Pablo la describe como la preciosa sangre, primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es posible evaluar la sangre de Cristo Jesús con valores humanos. Es una sangre sin precio. Es el precio de Dios por la redención de toda la humanidad, de toda la raza humana. Joel capítulo 3, verso 21. Joel 3:21 nos dice: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Bendito sea el nombre del Eterno, del Señor, ¿verdad? Porque en esta redención tan maravillosa, ahora entendemos que Él ha limpiado nuestra sangre y que podemos presentarnos a Él sin pecado por la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y podemos regocijarnos, acercarnos al Eterno sin ser rechazados o morir, porque estamos libres de pecado por medio de la fe en Jesucristo, aquel que como un sacrificio perfecto se entregó a sí mismo en esa ofrenda en el monte, ¿verdad? En el monte de la calavera, siendo crucificado, tomó nuestro lugar y pagó el precio por la salvación de nuestras almas. Eso es extraordinario y maravilloso. Y es cuando valoramos, y como dice Pedro, ¿verdad? La preciosa sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice Joel 3:21, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, ¿verdad? Limpiaré la sangre. Fíjese hasta dónde llega la salvación y la redención. Limpiar nuestra sangre de los que no habían limpiado. Y Jehová morará en Sión. Y Jehová morará en Sión. Y Jehová morará en Sión. Y Jehová morará en la vida, en el cuerpo de todos aquellos que han creído, que son libres de pecado por medio de la fe, que han sido justificados por la gracia de nuestro Padre Celestial. La sangre de Cristo es el desinfectante más poderoso de todo el mundo. Lleva la vida eterna de Dios en ella. A Satanás se le conoce como Belcebú, que significa señor de las moscas o príncipe de las moscas. Y es la sangre muerta la que los atrae. La sangre de Jesús es todo lo contrario. Rechaza a Belcebú y a todos sus demonios. Satanás huye porque la sangre de Jesús está viva. La vida está en su sangre. La vida está en su sangre. La vida está en la sangre de Cristo. La vida de la iglesia está en ese sacrificio. La vida del Señor, ¿verdad? Ha llegado y nos ha lavado y ahora nos cubre. Aleluya. Gracias, Señor. Recordemos Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El apóstol en Hebreos capítulo 9, el versículo número 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Santo es el nombre del Señor. Ningún artista ha podido estampar la escena del Calvario como realmente fue. Quizás usted vio la película de La Pasión, ¿verdad? Y usted vio a un hombre ahí, ¿verdad? Con los latigazos sobre el cuerpo, ¿verdad? Pero no lo vio usted realmente en la dimensión de lo que fue. Sí vio un cuerpo despedazado, un cuerpo golpeado, azotado en el extremo, ¿verdad? Vio a aquellos hombres soldados azotar en las espaldas del Señor, el personaje, ¿verdad? En La Pasión. Pero cuando lo crucifican, usted ve un cuerpo delgado, con esas marcas de los latigazos en el cuerpo, ¿verdad? Pues podríamos decir, ¿verdad?, que efectivamente lo azotaron de una forma extrema. Y eran soldados, significa no eran verdugos, hombres que tenían una fuerza medida en su brazo, sino eran personas realmente, ¿verdad?, sin compasión,
y soldados que se burlaban y que realmente no les importaba si la persona sufría o no sufría, o si moría o no moría. Ellos estaban en ese momento cumpliendo una orden y no se alteraba su mano, su brazo, su fuerza. Simplemente lo hacían porque sabían que ese hombre tenía que morir, y entre más pronto mejor. Acabemos con esto. Entonces, faltó en esas escenas lo más importante: la deformación completa del cuerpo, la inflamación de los golpes, ¿verdad? La debilidad que podíamos ver en ese momento por la pérdida de sangre, ¿verdad? Pero también la inflamación del rostro, de la cara. La cabeza debió haber quedado al tamaño de los hombros. Realmente nadie podía decir que lo que estaba ahí en la cruz del Calvario era el cuerpo de una persona. Así que Levítico 17:11 nos marca: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El apóstol en Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley en sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ningún artista, decíamos, ha podido plasmar la escena de una forma real en lo que esto significó o se llevó a cabo. Sería una escena realmente bastante repulsiva, como para pintarse en cualquier lienzo. Él estuvo desnudo como el primer Adán en el Jordán, para cubrir su desnudez con su sangre preciosa. Así también nosotros podemos cubrir nuestra desnudez con su sangre, despojándonos de todo, sin fluctuar, sin doblez, entendiendo que Él es digno, que Él es el Rey soberano, el eterno, el exaltado, el omnipotente Dios. Y se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y fue a la cruz del Calvario y tomó mi lugar y soportó el oprobio. Escupieron su rostro, jalaron su barba, y no puedo quedarme yo, ¿verdad?, viviendo a mi manera o a mi forma, sin obedecer a aquel que lo dio todo por mí en la cruz, que ha transformado mi vida y que me ha dado promesas y me ha dado abundancia de palabras de bendición para que yo disfrute la vida abundante que Él me ha dado. Él nos ha dado todo. Así también nosotros podemos cubrir nuestra desnudez con su sangre, despojándonos de todo. Él nos da su propia túnica, esa túnica bendita de justicia, su sangre. Quedó cubierto ese cuerpo completamente sangrado. Toda la sangre salió de su cuerpo. La corona de espinas puesta en su cabeza no la colocaron con delicadeza, sino rudamente. Las espinas de 1,5 pulgadas de largo se clavaron en su cuero cabelludo, produciendo graves heridas. La sangre corrió por su cara, color rojo oscuro. Los clavos traspasaron sus manos y su sangre corrió por sus brazos y por sus costados. Luego los pies fueron clavados, y más sangre corrió por los lados de la cruz para pagar los pecados de todo el mundo. Su costado fue traspasado, y la sangre corrió por su cuerpo hasta caer a tierra al pie de la cruz. Lo que ahí sucedió realmente es muy difícil que alguien pueda dibujarlo en un lienzo. Sus huesos fueron descoyuntados. Salmo 22, versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Su cara era espantosa al mirarla. No había hermosura en él para que pudiésemos desearlo. Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
Su espalda estaba lacerada. Aquellos que lo vieron solo miraron sangre. Era un espectáculo de sangre. Su pelo, su barba estaban empapados en su sangre. Aún la cruz estaba cubierta con sangre y la misma tierra estaba empapada de sangre. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 8. Y tres son los que das testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En la Biblia, el agua es con frecuencia un símbolo de la palabra de Dios. Es por eso que nos lava de una forma continua. Efesios capítulo 5, versículo número 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra sin la sangre no es efectiva, porque la vida de Jesús, la palabra de Dios, está en la sangre. La palabra sin la sangre no es efectiva, porque la vida de Jesús, la palabra de Dios, está en la sangre. Por esto en la cena del Señor debemos recibir ambos, pan y vino, el cual habla Jesús, la palabra de Dios crucificada y la sangre que derramó, el pan y el vino. El cuerpo o el Espíritu Santo está también en completo acuerdo con el agua y la sangre. Cuando honramos la sangre, el Espíritu Santo inmediatamente manifiesta su vida a nuestro favor. El Espíritu concuerda con la palabra y la sangre, son uno. No puede existir una cosa sin otra. En la expiación en el Antiguo Testamento, la sangre era rociada en el libro. ¿Por qué? Porque es un libro sin vida a menos que la sangre sea aplicada primero. El libro y la gente, ¿verdad?, eran rociados con la sangre. Así Jesús, quien es la palabra, fue rociado con su propia sangre. Él ofreció al Padre su propia sangre y el Padre le dio autoridad a su Hijo. Mateo 28, versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y este mismo poder es dado a todos los creyentes. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Podemos caminar en victoria. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús testifica de la redención de nuestras almas. Opera cuando honramos su sangre. En el tiempo del Éxodo 12, 23 nos dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya. Cuando vea la sangre en el dintel de la puerta y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre testificaba de la obediencia, de la entrega, del compromiso, del pacto establecido con Dios. Mientras los judíos celebraban el primer éxodo, Jesús celebraba el segundo éxodo. Jesús cumplió con los siguientes tipos en el altar. La cruz era un altar, el altar de la propiciación, el altar del sacrificio. Éxodo 24, versículos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Alrededor de la cruz, Éxodo 29, versículo 12 al 16. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos y la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Para la carne del becerro, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Así la sangre fue esparcida alrededor de la cruz. Sobre las vestiduras del sumo sacerdote se
colocaba la sangre. Éxodo 29, versículo 20 y 21. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y del aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Las vestiduras del sacerdote estaban cubiertas con la sangre, rociada 7 veces. Esa era la perfección. Levítico 4, versículos 6 al 7. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote le pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, sobre el pie de la cruz. Levítico capítulo 4, versículos 6 al 7. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro que está a la puerta del tabernáculo de reunión, a los lados de la cruz. Levítico capítulo 5, versículo 9. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación alrededor de la cruz, en la tierra, abajo. Levítico 7, versículo número 2. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, rociada ante el tabernáculo 7 veces. Número 19, 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Jesús gritó en agonía, Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué abandonó al Hijo? Porque el Padre no puede ver el pecado. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. La sangre fue derramada hace alrededor de 2000 años. Esa bendita sangre testifica en ese templo celestial donde la sangre está siendo ofrecida. Y esa sangre testifica de la redención de nuestras almas. Han pasado 2020 años después de que Cristo vino al mundo. Y la sangre sigue ahí, delante del trono, declarando la salvación para todos aquellos que han creído, para todo el mundo. Por eso la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vayamos al Señor, clamemos a Él, invoquemos su nombre y alcancemos y permanezcamos en la salvación del Eterno. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchas gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos, los cubro con tu sangre preciosa y declaro, Señor, la salvación, la vida eterna para todos aquellos que han creído en ti, Rey. El honor y la gloria son tuyos, Padre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.